conozco a alguien Sí. que logró establecer diálogos con San Martín a partir de los testimonios que se conocen efectivamente del legado del general. Y le planteó situaciones de la actualidad y lo transformó en un libro que va a ver la luz dentro de poquito tiempo en el mes de octubre. Me voy al living, si me perdonan, me permiten Adelante. para charlar con el licenciado Gastón Vigo Gasparotti. Ustedes veían los títulos recién que lo anunciaba, que es el autor del libro al que me refería, que es un estudioso, así como lo ven, tan joven, un estudioso apasionado de la figura de San Martín. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te deslumbró de San Martín? Y lo que me deslumbró es justamente lo que vos estabas diciendo. San Martín es una persona poca discutida, muy conocida, pero hay ciertos detalles que hacen a la profundidad de su vida que son muy interesantes. A nosotros en el colegio nos pareciera que nos enseñaron una escuela que decía, bueno, San Martín vuelve de España, libera 3 países, muere en el exilio. ¿Esa es la vida? ¿O fue mucho más compleja la decisión de volver de España? ¿Ocupó la gobernación de Cuyo? ¿Qué papel jugó? ¿El cruce de los Andes fue realmente una travesía extraordinaria o fue simple? Y a partir de ahí dije, bueno, tengo que encontrar la figura de un prócer que sea un ejemplo, que demuestre de que en Argentina hay hombres admirables, que también los tenemos en nuestros contemporáneos, pero poder evaluar la historia y la realidad argentina desde la visión sanmartiniana nos hacía sentirnos mucho más seguros y mucho más esperanzados con el futuro, que es justamente allá donde yo apunto. Y vos creaste diálogos, le planteaste cosas a San Martín y las respondiste también a partir de lo que se conoce de él. Exacto, yo lo que busqué es dividir el libro en 4 partes. Yo creía que lo interesante, y sobre todo para la gente de mi edad, tengo 27 años, era contar una historia novelada, pero hacer en estas partes pongámosles un retomo al presente, diciendo, ¿qué pasó? De 1850 a esta parte, ¿qué sucedió en Argentina? Mi intención era poder hacerles entender a los jóvenes que hubo un prócer que se jugó todo y que además, lamentablemente, murió en el olvido, porque eso es algo que a mí siempre me interesa rescatar. Cuando uno tenga objetivos elevados y no son mediocres y puede superar a sus compatriotas, muchas veces es atacado. Por ejemplo, ya que las chicas estaban diciendo, cuento un detalle que a mí me parece muy interesante. San Martín se va al exilio, después de concretar su monumental hazaña, liberar 3 países, y cuando se va ahí, dice, bueno, yo la llevo a Mercedes, pero tengo que regresar a la Argentina. Vuelve en 1824, se para en el puerto de Montevideo, se entera una carta de Estanislao López que le decía, usted no tiene que volver, esto es muy arriesgado, seguramente su cabeza va a estar rodando en Plaza de Mayo. Y a su misma vez se entera de algo fatídico. Lavalle estaba a punto de asesinar a Dorrego. Imagínense, Lavalle había sido súbdito de él y Dorrego también en el cruce de los Andes. Ahí empiezan las divisiones tan notables que hasta el día de hoy llegan en Argentina. Con otro protagonista. Con otro protagonista, pero son los mismos. Y entonces, cuando yo leía esas cartas, fíjate lo que le decía a San Martín, un hombre de guerra. Decía, Lavalle, usted no tiene que asesinarlo a su compañero Dorrego, economícese a sí mismo y a su país una muerte que todos la vamos a sufrir. Por el otro lado, Salvador del Carril, un jurista, participó dentro de quienes integraron la Junta Constituyente, le decía, no importa, Lavalle, la historia ya lo va a juzgar, fusila a Dorrego. ¿Cómo termina la historia? Se lo fusila a Dorrego, San Martín vuelve y dice, este país todavía continúa en anarquía, vuelvo y retorno al exilio, porque él no quería estar en el exilio. Imagínense que su carta final y en su testamento propone que mi corazón tiene que descansar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto demoran en llevar su corazón? 30 años. Claro. Hoy tuve la suerte de dar una charla en el Colegio Inmaculada, del cual soy egresado en Santa Fe, y les decía que Nicolás Avellaneda dijo algo precioso justo en ese acto. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden conciencia de su destino y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. Eso quise hacer con el libro, por eso los diálogos imaginarios, que bueno, usted sabrá preguntarme y yo le contestaré lo que más le interese. Porque vos además tuviste el trabajo de recorrer algunos de los lugares donde estuvo San Martín, inclusive hasta el lugar donde él murió. Exacto, eso fue algo realmente maravilloso para mí. Yo cuando comencé a escribir este libro tenía 21 años y decía, el día que lo termine, si la suerte me lo permite, voy a ir hasta donde dio su último suspiro, que era Boulogne-sur-Mer. Yo llegué,
recuerdo que mi vuelo llegó a Bélgica, alquilé un auto y crucé todo el Canal de la Mancha hacia Frianza, donde está Boulogne-sur-Mer. ¿Saben lo que es entrar ahí y ver tu bandera flamear? El monumento de San Martín. Déjenme contarle un detalle maravilloso de ese monumento. Allá en Boulogne-sur-Mer le dicen la estatua milagrosa, porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Eje atacaba a los aliados o los aliados al Eje, tomaron Francia. Bombardearon entero, decían, ahí hay submarinos alemanes, ahí están los secretos nazis, vamos a acabar con la guerra. La única estatua que se mantuvo en pie fue la de San Martín. Entonces, cuando ingresé a la casa, que ahora es parte de un museo, que tiene 4 habitaciones importantes, está en 4 pisos dividido ese hogar, y ¿sabe qué es lo más lamentable? Un solo presidente en toda la historia la fue a visitar, Raúl Alfonsín. Nadie la conoce. Nadie la conoce. Qué bárbaro, qué notable. ¿Y qué diría San Martín de este tiempo, de esta época, de estos días que estamos viviendo? Mire, yo en el diálogo imaginario y sobre todo llegando al final, después que él me contaba toda su vida, me dijo, bueno, joven, ¿qué pasó después? Y yo quise ser muy respetuoso, no me interesó que opine sobre personajes particulares, porque él no los vivió y yo no lo puedo hacer opinar. Pero hechos sustanciales de la Argentina de aquel entonces y de hoy siguen doliéndonos. Él me preguntaba, ¿terminó la guerra civil o siguen enfrentados? ¿Han comprendido que una causa superadora es lo que nos hace unidos? Porque si no seguiríamos siendo esclavos de los extranjeros. Después me pregunté si nos habíamos avergonzado de la pobreza, de la corrupción, de nuestras infinitas contradicciones. Yo siempre sostengo que el país no es una herencia de tus padres, el país tiene que ser un préstamo que uno le va a entregar a sus hijos, porque de esa manera, si bien el pasado tiene lecciones, tiene aciertos, tiene errores, yo tengo que preguntarme qué país le voy a dejar. Y San Martín me hizo muchas preguntas sobre Malvinas, porque imagínense lo apasionante que era contarle la actitud que tuvo Chile o la actitud que tuvo Perú, 2 países que él había liberado, sin intención de confrontar, sino para contarle cómo a lo largo de la historia los hombres olvidan el legado sanmartiniano. Con esta misma pasión, con este interés y con estas ganas con la que Gastón ha escrito el libro y lo ha investigado, que además él no es historiador, es licenciado en Administración de Empresas, no tiene directamente que ver con el tema, pero le ha dedicado muchísimo tiempo de su vida, de sus jóvenes 27 años, y lo ha transformado en un libro que verá la luz en octubre, ¿no? En octubre. Se llama San Martín, ¿está hoy la patria en peligro? Una pregunta más, que además tiene el honor de haber sido prologado por el doctor Abel Albino, ni más ni menos. Exacto, yo cuando terminé la obra dije, necesito que quien lo prologue sea una persona que haya encarnado en vida las virtudes sanmartinianas. Y una vez, escuchándolo a Abel Albino en una de sus conferencias, él decía que en este país no faltan valores, porque valores es lo que se declama, lo que faltan son virtudes, que es lo que se encarna. Y me acuerdo que San Martín, él tenía una hermosa frase que decía, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Y yo pensaba en el ejemplo de Abel, hace 23 años en soledad pelea para erradicar la desnutrición infantil, porque su frase es, el mayor capital que tiene un país es su recurso humano. Si este está dañado, no hay futuro. Entonces tuve la dicha y el honor que él prologue y bueno, si Dios quiere, estaré en octubre presentándolo tanto en Entre Ríos como en la ciudad de Santa Fe, de donde soy oriundo. Y seguramente va a ser motivo para una nueva visita, para que seguir charlando un poco más acerca de la historia sobre San Martín en particular y sobre lo que nos está pasando todavía a los argentinos. Muchas gracias, felicitaciones por el trabajo y te esperamos entonces en octubre con el libro ya bajo el brazo. Muchísimas gracias, un placer. Nosotros ahora pedimos un Radio Taxi. Responsabilidad. Seguridad. Calidad de servicio. Trayectoria. Cooperativa Radio Taxi 424-5555.